Cuando me toca desarrollar, sí me meto a ver un poco de lo que es Java. C++, como yo le mencionaba al principio del curso, no mucho me gusta porque es un lenguaje muy riguroso, o sea, nos forza a hacer que, para que él funcione, pues nos forza a hacer algo así muy específico. O sea, por ejemplo, a mí el tema de punteros, y como a ustedes también, a mí no mucho me agrada la forma de cómo se manejan los punteros en C++. No me gusta y ya lo van a ver ustedes que en Java pues es muy diferente. En Java no se utiliza como un operador de dirección o un operador de indirección. No existe ese concepto acá. Lo que pasa es que Java es un lenguaje muy utilizado, como les mencionaba. Como les mencionaba, pues en Java pueden desarrollar aplicaciones de consola, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones web, también las pueden desarrollar en Java. De hecho, también pueden ir más allá, como crear servicios web, un concepto que hoy en día es muy utilizado, lo que son web services, también API REST, o sea, con Java es un lenguaje muy escalable. Eh, Sistemas utilizan las empresas, sí, hay empresas que utilizan C++, son aquellas que no han querido, eh, tienen miedo al cambio. Tal vez tienen muchos sistemas desarrollados en C++ que migrarlos a Java, pues saben de que les va a representar un tiempo bastante largo, como también costos. Entonces, por ejemplo, una de las empresas que yo sé que yo conozco, porque tengo compañeros que han trabajado ahí, que utilizan C++, es el Banco GIT. Tiene algunas, tiene algunos formularios, algunas herramientas que ellos utilizan en lo que es el pero tienen una cosa bien fea ahí porque no sé, alguien se fumó ahí como que un compilador eh, basado en C++ que se llama Crossword, algo así me recuerdo que me mencionaron. Y pues ellos utilizan mucho esa herramienta para poder desarrollar interfaces y otro tipo de cosas que le sirven al banco. Pero, o sea, eso es uno de los lugares donde yo conozco que utilizan C++. Ahora bien, pues, eh, no quiere decir de que C++ sea malo. O sea, a mí en lo personal no me gusta. O sea, no me gusta porque, como les menciono, es un lenguaje muy riguroso. O sea, si yo quiero utilizar, por ejemplo, una lista, si yo quiero armar una mi lista, yo sé que tengo que irme por el concepto de punteros y estar eh, viendo eso de dónde poner el operador de indirección, pasar valores por valor o por referencia. O sea, eso es un tema que al final, pues al programador lo desgasta, estarse recordando de todas estas cosas. En cambio, en Java, pues si queremos manipular una lista es mucho más sencillo. Solo declaramos una lista de objetos y esa lista de objetos nos va a servir, o sea, y la podemos manipular como que fuera una lista enlazada. Podemos quitar nodos, agregar nodos, sin necesidad de estar manejando punteros. ¿Por qué los costos de qué? No sé si es... Ah, ok. No, o sea, lo que pasa que yo le mencionaba de que tal vez esta empresa pues no quería migrar sus programas a Java porque le puede representar costos. Recordemos de que para que alguien lo haga pues se necesita de un programador. Obviamente ese programador pues hay que pagarle. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? No sé, pero pongamos en el mercado un programador Java, lo, sea un programador Java que sepa, que ya tenga unos sus 3 años de experiencia, sepa desarrollar aplicaciones de escritorio y también sepa desarrollar algunas aplicaciones web, pues un programador de ese tipo, estamos hablando de que se le pagan unos 10.000 quetzales, es lo que más o menos está en el mercado. Entonces, contratar a un programador de esos, sí, 10.000 quetzales, pero o sea, un programador, digamos que es un programador así como que entre junior e intermedio. Entonces, a este programador viene, se le tiene que pagar por la migración de los
de los programas que ya fueron hechos en C++ o en otra herramienta. Entonces, eso es lo que representa un costo. No sé, si la empresa hace un estimado y ese programador pues se tarda, qué sé yo, porque no, de seguro no va a ser solo uno, tendrían que ser por lo menos unos tres para que eso camine y para que pueda salir ese desarrollo lo más pronto posible. Entonces, esto pues estaríamos hablando de que va a ser, digamos, así proyectándolo un tiempo así a lo absurdo, tal vez unos 2 años, o sea, para pagarle a tres programadores 10.000 quetzales por 2 años, es bastante plata, ¿va? O sea, para quien lo quiera hacer. Entonces, quiera que no, esto pues representa también lo que es un costo, lo que le mencionaba. Si fuera el caso de los tres contratados en que sí que, pues, no sé, o sea, que el banco pueda tener varias herramientas, como por ejemplo módulos de recursos humanos, módulos de cuentavientes, módulos, no sé, etcétera. Entonces, cada quien pues se encargaría de migrar cada uno de esos módulos a lo que es Java, ¿verdad? Ok, sigamos. Acá nos dice, la plataforma Java es una plataforma de software que se ejecuta sobre la base de varias plataformas de hardware. Esto es algo que tienen que tener en cuenta. Esto que dice acá está compuesto por la eh, JVM, que es la Java Virtual Machine. Esta es la máquina virtual de Java. Esto pues eso es algo con lo que se va a trabajar, que Java pues eh, para poder, para poder ejecutarse hace uso de lo que es la Java Virtual Machine. Pero esta máquina virtual es compatible con los sistemas operativos que ya les había mencionado. Y la interfaz de programación de aplicaciones Java es una API, un amplio conjunto de componentes de software listos para usar que facilitan el desarrollo y despliegue de aplicaciones. Entonces, la API de Java pues, nos ofrece un montón de funcionalidades para que nosotros podamos desarrollar nuestros programas. Además de la API Java, toda la implementación completa de la plataforma Java incluye herramientas de desarrollo para compilar, ejecutar, supervisar, depurar y documentar aplicaciones. Mecanismos estándar para desplegar aplicaciones para los usuarios. Y esto es lo que yo les mencionaba. Kits de herramientas de interfaces de usuario que permiten crear interfaces gráficas. O sea, esto es pues, como les mencionaba, una de las librerías que nos permite crear interfaces gráficas es la Java Swing. También yo creo que también hay otra librería que es la AWT, pero esta es una librería que ya ha quedado un tanto obsoleta, que ya casi no se utiliza, pero también nos permite crear interfaces gráficas. Eh, pues cuando nos referimos a interfaces gráficas, tal vez ustedes habrán escuchado sobre este concepto que dice acá, las WIS, pues a esto se refiere, interfaces gráficas de usuario. Pues aquí está en inglés y son Graphics User Interface. Entonces, a eso es lo que se refiere. Adicional, también nos dice bibliotecas de integración que permiten que los programas accedan a bases de datos y manipulen objetos remotos. Yo, para serles sincero, en C++, yo nunca he hecho una conexión hacia la base de datos. O sea, desconozco si se puede o no se puede, solo sería de googlear. Nunca lo he hecho, nunca me ha llamado la atención. Pero en el caso de Java, en Java sí nos podemos conectar hacia una base de datos. ¿Qué base de datos? Cualquier base de datos. No sé si tal vez ustedes en su momento han utilizado lo que es Access. Access de Microsoft pues es una base de datos que nos permite pues poder almacenar información y poder relacionar información. Al final de cuentas es una base de datos, su finalidad, su objetivo es que nos permita mantener información relacionada. Entonces, Access pues es una de las herramientas para poder principiar en este concepto de lo que es el base de datos, que yo creo que la mayoría de los que
la mayoría de ustedes pues ha utilizado Access en algún momento, en el colegio lo vieron, cómo crear sus tablas, cómo llenar información en esas tablas, cómo hacer algunas consultas, etcétera. Entonces, con Java pues podemos conectarnos hacia base de datos. Y de hecho, pues el tema de base de datos nos facilita a nosotros la forma de poder almacenar información. Aquí es donde ya los programas se vuelven un tanto más escalables, porque ya no estamos haciendo uso de listas enlazadas, ya no hacemos uso de ficheros planos para ir a almacenar la información. Ahorita la única forma que ustedes han visto de cómo poder almacenar información cuando un programa se cierra es por medio de archivos planos. Ustedes lo van a guardar en un archivo .txt, en un .bat, etcétera, o un .csv, pero acá cuando ya manejamos bases de datos, pues ya es una forma más ordenada de poder mantener la información, porque las bases de datos pues nos permiten relacionar y aquí ya se manejan otros conceptos como lo que es integridad referencial, etcétera, que nos permiten mantener nuestra data consistente y que nuestra data sea íntegra. Al cambio un archivo plano, pues de todo puede pasar, hasta que alguien por error venga, le dio un suprimir y se borró la información del archivo plano. Entonces, esa es una de los archivos planos, pues es una forma de poder introducir al almacenamiento de información, pero obviamente no es lo ideal. Más cuando ya son grandes cantidades de información, tenerlas en un archivo plano, la búsqueda dentro de esos archivos planos es una eternidad, o sea, se tarda demasiado. Esto lo menciono porque en su momento pues trabajé para una empresa donde tenían contratado a un programador y era ya un señor así ya de avanzada edad y tenía un subsistema desarrollado en Fox, ni siquiera era Visual Fox, sino que era Fox. Fox es una herramienta como lo que es Pascal. Y pues este desarrollador pues dejó la forma de guardar su información eran archivos planos. Entonces la búsqueda dentro de esos archivos planos era, la verdad, era así demasiado lento. Y pues a tal punto que se decidió en que mejor se tirara ese sistema y que se hiciera otro ya en un lenguaje ya de tercera generación y ya lo hicieron ya lo hicieron en .NET. Y ahí pues ya se crearon interfaces gráficas. Y adicional, pues que este sistema que había hecho este señor, pues era una aplicación de consola y era un dolor, o sea, era muy tedioso estar viendo una pantalla azul todo el día, para los usuarios, obviamente. Sí, era algo así como Wordland, algo así más o menos. Los programas Java no se ejecutan en nuestra máquina real, o sea, lo que les mencionaba, lo que pasa es que los programas Java lo que hacen uso es de una máquina virtual, y es lo que se le conoce como la Java Virtual Machine. Entonces dice que no se ejecutan en nuestra máquina real, sino que Java simula una máquina virtual con su propio hardware y sistema operativo. Entonces aquí estamos viendo cómo es que funciona o cómo interactúa esta máquina virtual con lo que es el hardware. Por una parte acá tenemos lo que es los programas en Java que hacen uso de una API y de una virtual machine. Y pues obviamente esta virtual machine hace uso de lo que es el hardware del computador como tal. En Java el proceso es del código fuente se pasa a un código intermedio denominado habitualmente bytecode o código en byte, entendible por la máquina virtual Java. Y es esta máquina virtual simulada denominada Java Virtual Machine o JVM la encargada de interpretar el bytecode, dando lugar a la ejecución del programa. Acá hay un ejemplo claro de cómo es que funciona Java y cómo es que hace uso, pues, cómo es que al final llega al lenguaje más bajo que tiene la máquina, que es el lenguaje ensamblador. No sé si alguien habrá escuchado sobre este lenguaje.
El lenguaje ensamblador pues es un lenguaje de máquina, es el lenguaje de más bajo nivel de nuestro computador. Acá, por ejemplo, tenemos donde dice código fuente. Este es un código desarrollado en lo que es Java. Este código fuente pues es compilado y es traducido en este otro que es el bytecode, que ya lo mencionaba en la presentación. Y pues la Java Virtual Machine pues ya hace uso de lo que es el lenguaje de máquina. Un lenguaje de máquina únicamente está compuesto por lo que es ceros y unos, un 0 y un 1. Así es como funciona un lenguaje de máquina. Que nos dice, acá por ejemplo hay un archivo, este código fuente puede ser un ejemplo de un programa que se llama mi primer programa.java. Y pues este es interpretado cuando se compila, pues genera un punto class del mismo nombre, lo único que cambia la extensión. Aquí dice mi primer programa.class. Y pues aquí nos dice archivo ejecutado e interpretado en tiempo real sobre Windows, Mac o Linux. Como es un lenguaje pues, multiplataforma, así es como al final se interpreta, como lo interpreta la máquina, con ceros y unos. Y pues tiene este código. Obviamente este código hace mención al bytecode y el bytecode hace mención a lo que es el código fuente. Acá nos dice esto permite que Java pueda ejecutarse en una máquina con sistemas operativos Unix, Windows, Linux o cualquier otro, porque en realidad no va a ejecutarse en ninguno de los sistemas operativos, sino en su propia máquina virtual. Esto es lo que lo hace hacer multiplataforma, de que hace uso de una máquina virtual. Todo programa en Java está organizado en clases. Aquí se utilizan full classes para el desarrollo Java. Estas se codifican en archivos de texto con extensión .java. O sea, donde nosotros programamos son archivos .java. En C++ pues se recordarán de que eran archivos .cpp, aquí son .java. Dice cada archivo de código fuente .java puede contener una o varias clases, aunque lo normal es que haya un archivo por clase. Cuando se compila un .java se genera uno o varios archivos .class de código binario, dependiendo de cuántas clases estemos utilizando, obviamente, que son independientes de la arquitectura. Esta independencia supone que los bytecodes no pueden ser ejecutados directamente por ningún sistema operativo. ¿Qué más nos dice? Durante la fase de ejecución es cuando los archivos .class se someten a un proceso de interpretación consistente en traducir los bytecodes a código ejecutable por sistema operativo. Esta operación es realizada por la máquina virtual de Java, es la que se encarga de hacer esto que nos dice acá. Entonces aquí tenemos un ejemplo nuevamente, aquí tenemos en este diagrama los programadores en Java, o sea, lo que hacen es que pues typean código en un fichero .java, que cuando lo compilan, pues este genera lo que es un .class, bytecode, y este .class pues puede ser, la Java Virtual Machine pues lo puede interpretar en un sistema operativo Windows, un sistema operativo Mac o un sistema operativo Linux. Este es un diagrama de esquema compilado e interpretado Java. Acá está lo que es el JDK. ¿Qué es el JDK? Pues es el Java Development Kit, o sea, es un kit de desarrollo Java. Básicamente lo que nos proporciona son muchas funcionalidades para que nosotros podamos desarrollar nuestras aplicaciones en este lenguaje. Que nos dice proporciona el conjunto de herramientas básico para el desarrollo de aplicaciones con Java estándar, la versión Standard Edition. Acá hay un link donde ustedes pueden descargar, y si no, pues métanse directamente a la página de Oracle, ahí pueden encontrar lo que es esta versión de Java. Si se dan cuenta, aquí en esta presentación, aquí está mencionando lo que él descarga de Java Standard Edition, o sea, de la versión que yo le estoy solicitando. Y pues les permite descargar el JDK y también el NetBeans. O sea, NetBeans, ¿qué? El NetBeans solo es un IDE.
Es un editor que nos va a permitir a nosotros poder typear nuestro código, crear proyectos para Java. NetBeans no es Java, o sea, muchas veces se confunden y cuando uno está principiando en esto, pues hay personas de que no captan el concepto como tal y uno les preguntan ¿en qué están programando? En NetBeans. No, o sea, NetBeans no es un lenguaje de programación. NetBeans es únicamente un IDE, es un editor que nos permite a nosotros poder desarrollar nuestras aplicaciones. Solo es un editor. Es como, por ejemplo, DevC++, o como Borland, o como cualquier otro editor. Es un editor nada más. Para este curso se utilizará la última versión de Java Standard Edition, pues como le mencionaba, puede ser la versión 8. Acá está. Yo creo que hay una superior a esta. No tengo ningún problema con eso. Aunque aún carecemos del conocimiento del lenguaje, podemos iniciar con un sencillo programa en Java que servirá para conocer el procedimiento general que se debe seguir para crear, compilar y ejecutar programas Java. Ok, entonces lo que voy a hacer a continuación es que voy a desarrollar yo, pues en mi máquina ya tengo instalado lo que es, eh, esto es lo que es Java, porque obviamente me sirve para dar el curso de programación 3. Estamos viendo Java Web. Ya tengo instalado todo esto. Y pues ahorita lo que voy a hacer es que voy a crear un programa en un archivo plano, en un archivo de texto. No voy a usar ningún editor. Y luego pues este programa voy a hacer uso de algunas herramientas que nos proporciona el kit para poder compilarlo. Y luego pues de compilarlo lo voy a correr desde consola para que ustedes lo puedan ver. Entonces les voy a compartir mi pantalla para poder ver este escenario. Se lo permito. Entonces, nuevamente, acá tienen o sea, ya les proporcioné un código, ya les di el ejemplo de un código de cómo ustedes pueden desarrollar un programa en Java, obviamente esto es en consola. Que esto cuando lo vamos a ver, pues, ya cuando utilicemos el editor de NetBeans, él nos proporciona una consola también, ahí vamos a poder correr el programa y va a ser un tanto diferente a la consola del símbolo del sistema de Windows. No vamos a usar esa para correr nosotros nuestros programas. Vamos a utilizar la consola de NetBeans. Entonces, acá está el programa y acá como les mencionaba, pues los comandos que utilicé para compilar es el Java C y para correrlo es únicamente el comando Java. Esos pues ya están configurados, yo los tengo configurados como una variable de entornos, por eso que funciona. Entonces, esto sería, por hoy, este sería el tema de Java. Vamos a continuar el día, yo les confirmo si va a ser miércoles o jueves. Siempre voy a estar grabando para que aquellos compañeros que no se puedan conectar tengan el video en el portal y puedan repasar. También les va a servir a ustedes por si quieren repasar lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, si nadie tiene alguna duda, pues la vamos a dejar hasta acá. Como ya les mencioné, ustedes suban la tarea, yo voy a cambiar la fecha de la tarea, ya sea hoy o mañana, la voy a cambiar.